Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues dando continuidad al diplomado que estamos llevando y todo lo referente al tema de los techos verdes, pues vamos a dar inicio ya a la tercera sección. Estamos hablando del módulo 3, en el que nos vamos a referir mucho a los sistemas estructurales y constructivos para los techos verdes. Cabe destacar que vamos a notar que existen dos tipos de sistemas principalmente clasificados por nosotros, en los cuales vemos los que son totalmente integrales, quiere decir que abarcan el 100% o más del 70% de la superficie del techo que estemos nosotros manejando, y vamos a tener sistemas modulares, que estos pueden tener una superficie mucho más pequeña o, como su nombre lo dice, se podrán modular y podrán ir creciendo conforme el habitante de la vivienda o el diseñador o el que está realizando el techo lo decida. Este último caso quiere decir que muchas veces nosotros le vamos a dar un uso al techo en el cual vamos a colocar algunos elementos para cultivar, pero no estamos utilizando el 100% del techo como naturación, o sea, no tienen vegetación o no tienen totalmente sustratos. Estamos mencionando sistemas en los cuales nosotros incorporamos algunas mesas, macetas o cosas similares, pero sí lo integramos a un sistema de manejo, lo cual nos permite a nosotros considerar que es una tecnología que estamos utilizando sobre un techo y no solamente macetas sobre el techo. En el caso de los sistemas integrales, o sea, los que vienen completamente cubiertos, nos vamos a encontrar que hay unos parámetros a considerar, sobre todo en la cuestión de diseño, y estos parámetros son más importantes que en el caso de los modulares. ¿Por qué? Pues porque al ser elementos que van a abarcar más del 70% de la superficie del techo, pues obviamente van a tener un impacto directo sobre el peso de la vivienda y sobre la resistencia que tenga la losa para poder soportarlos. Entonces, dentro de este esquema, nos vamos a dar cuenta entonces que algunos de los factores que nosotros debemos considerar son, por ejemplo, la orientación, la carga en la que viene el viento, cómo influye la radiación o cómo influyen otros factores que tienen una injerencia directa con la techumbre que nosotros estamos manejando. En este punto, y siendo uno de los factores importantes, la orientación, que es por donde vamos a empezar, nos vamos a dar cuenta que uno de los parámetros que nos define qué tenemos que hacer o cómo vamos a proyectar un techo, definitivamente es la orientación. Si bien es cierto que los techos son una superficie completamente plana que está recibiendo un asoleamiento continuo, normalmente desde la mañana hasta la tarde, sin que exista algo que nos interrumpa recibir esa radiación como un árbol o algún otro tipo de sombra, quizás pudiera así ser algún edificio aledaño, cercano, pero generalmente no pasa. O sea, estamos hablando de que los techos van a ser lo más libre posibles. Sí hay una diferencia no en la cantidad de horas de sol solamente, sino también en la inclinación que va a recibir los rayos del sol. Quiere decir que si nosotros visualizamos que el globo terráqueo es una esfera completamente, si nosotros viviéramos exactamente en los polos, tendríamos un sol que a lo mejor dura las mismas 12 horas, pero está completamente horizontal. Es decir, que la pared o la ventana en la que yo estoy asomándome es donde más recibo sol, y la parte de la techumbre es un sol muy indirecto, como se muestra aquí en las monteas solares. Pero si nosotros nos encontramos en el Ecuador, estamos hablando de que el sol pega lo más perpendicular hacia la superficie de nuestro techo. Esto lo que va a provocar es que nosotros, cuando estamos diseñando un techo verde, considerar esta inclinación nos permite saber con qué dirección y con qué ángulo vamos a recibir el impacto total de radiación y de rayos solares. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de tener un techo plano en el cual nosotros acomodamos hacia el frente de la fachada un arbusto de 1 metro y detrás de ese arbusto tenemos una planta mucho más pequeña, si la inclinación estuviera totalmente en el ecuador, pues ese arbusto no está impidiendo que reciba la misma cantidad de horas de sol que está recibiendo el arbusto, o sea, la planta pequeña. Pero si nosotros nos encontramos en un lugar con una inclinación mayor de sol, la misma planta provoca sombras a las plantas más pequeñas dependiendo de la dirección en que la coloquemos, lo cual en algunos casos provocaría obviamente efectos nodriza, es decir, que una planta permita el desarrollo de otras
protegiéndola tanto de los vientos fuertes, así como de la radiación solar muy intensa, y sin importar en que esté en el techo, esta radiación sería frenada por los elementos verticales más altos si nosotros consideramos la inclinación en la que vamos a proyectar. Entonces, en factores de diseño quiere decir que si nosotros ubicamos que nuestra casa, el techo al que tenemos, tiene una orientación que está, por ejemplo, totalmente hacia el sur, y nosotros vamos a acomodar, ya sea por jardín o ya sea por elemento vegetal de comestible, plantas que requieran mucho sol, pues las estaremos poniendo de acuerdo a la dirección que está recibiendo la inclinación y no solamente pensarlo como un espacio completamente abierto. Esta orientación entonces, si vemos la montea como la vemos en este punto, también lo que nos va a cambiar son las horas entre verano y muchas veces entre invierno. Mientras más nos acercamos a los polos, estamos hablando de que vamos a tener un periodo muy largo de meses de oscuridad y un periodo muy largo de meses de mucha luz. Para Ciudad de México, para algunas otras zonas del país que están sobre todo entre el centro y la parte sur, la diferencia de horas sol es muy poca entre la parte de verano y la parte de invierno. No así las partes de Tijuana o algunas otras ciudades que están más hacia el norte, en donde sí hay un cambio notorio entre las horas de invierno de sol y las que vamos a tener en verano. Esto quiere decir que entonces nosotros, más allá de cómo seleccionar solamente la vegetación, sí debemos considerar que no hay una fórmula exacta en el diseño de techos cuando nosotros pensamos en qué vegetación o cuál va a ser el manejo vegetal que vamos a poner sobre esta techumbre. De ahí que muchos de los errores que se tuvieron en México fue que se copió o se intentó replicar lo que se hizo en latitudes mucho más altas hacia los polos, por ejemplo Europa, siguiendo la vegetación que ellos tenían, considerando que pues estaban a cielo abierto y que por estar a cielo abierto y las condiciones climáticas eran parecidas a las de la Ciudad de México, iban a funcionar. Lo que sucede es que en el caso de Europa, el Sol tiene una inclinación mayor al que nosotros recibimos en la Ciudad de México. Y eso lo que provocó es que dentro de la Ciudad de México las plantas estuvieran recibiendo de forma más directa, sin que existieran algunos elementos como nodricismos que les permitieran tener un impacto menor a tanta radiación y terminaran siendo estresadas, quemadas por el tipo de sol que normalmente se tiene. De igual forma, mientras en los países europeos los inviernos eran más prolongados y las horas de sol más cortas, las plantas tenían como esta opción de poder desarrollarse durante esos meses, aunque existieran los meses de mucho sol, tenían unos de poco sol y unos de mucho sol, por decirlo así. Ciudad de México, como estábamos diciendo, que no tenía tanta diferencia entre esta cantidad de horas, lo que termina sucediendo es que la planta está estresada todos los meses del año. Es decir, que no tiene un periodo en el que exista solo frío o solo calor. Normalmente las madrugadas son muy frescas, pero las tardes tienden a ser calientes. Encontrando temperaturas invernales en Ciudad de México de quizás 2 grados en la mañana y 25, 26 grados durante la tarde, lo que no sucede muchas veces en países europeos. O sea, si normalmente amanece a 2 grados, la máxima a lo mejor llega a ser 15 o 16, es decir, hace frío y se mantiene frío durante todo el invierno. Y acá nosotros tenemos frío en una sección, calor en otra sección, y esto provoca un estrés muy problemático en las plantas. Esta orientación entonces nosotros en los factores de diseño quiere decir que podemos buscar que los techos no sean completamente libres. En algunos elementos podemos poner pequeños muros, pequeñas barreras de árboles, pequeños elementos de malla sombra incluso, o algún otro que nos permita regular la cantidad de radiación que nosotros queremos. Un caso muy curioso que vamos a tener por acá, en el caso de Ciudad de México, estamos hablando de cierto nivel de radiación que es inferior, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro. A pesar de que están a menos de 3 horas, Querétaro tiene una radiación mucho mayor, así igual la parte de Pachuca. Entonces, deberíamos considerar no solamente plantas más resistentes a la radiación, sino buscar elementos que nos permitan reducirla para tener un mejor aprovechamiento y no necesariamente buscar que la planta sí o sí se adapte a las condiciones climáticas cambiantes, porque en una cuestión natural podremos observar que en estas últimas 2 ciudades mencionadas
No existe un desarrollo vegetal tan importante como hay en Ciudad de México en una cuestión natural. Por lo tanto, menos existiría este desarrollo en un techo verde. Bien, entonces, tipos de naturación y ajardinado. Normalmente se conocen en muchos países los temas de extensivo y intensivo, que es como van a clasificar a los techos, siendo los intensivos los que tienen un follaje mucho más denso, mucho más alto, mucho más extenso, como su nombre lo pudiera mencionar en el caso de los extensivos, es algo que se extiende, pero que no necesariamente es alto. Entonces, los intensivos es mucha vegetación, mucho follaje, mucho crecimiento, mayor demanda de agua, y los extensivos son planos, cortos y normalmente se extienden en las superficies. Pero esta clasificación de vegetación en el caso latino no nos es tan útil. ¿Por qué? Porque no existe un esquema como tal en el que nosotros podamos centrarnos solamente en el tipo de vegetación como intensiva o extensiva. Para nosotros es mucho más importante poder clasificar a las plantas, como lo veremos en módulos más adelante, por su metabolismo vegetal. Tienen un metabolismo CAM, C3, C4. Esto nos habla entonces de la cantidad de radiación, así como la velocidad con la que van a poder procesar todo el esquema fotosintético y garantizarnos poder estar o no en un techo. De igual forma, nosotros también nos vamos a dar cuenta que esta clasificación para nosotros se vuelve más importante saber si el periodo de vida es anual, bianual o perenne. Siendo en el caso de las plantas que solamente son anuales, plantas que van a dejar de estar durante un tiempo en nuestro techo y que si nosotros trabajamos bien el tipo de jardinado o el tipo de naturación urbana, las semillas o las raíces o algún otro elemento que haya quedado de estas plantas le va a permitir en el siguiente ciclo volver a resurgir. Es decir, que podríamos estar logrando algo similar a la autoestabilización de las especies. Para nosotros es más importante entonces, más allá del intensivo, el extensivo, empezar a ver, como lo hemos visto en otras clases, qué uso le vamos a dar. Puede haber una cuestión mixta, claro que puede haber una extensión mixta. En factores de diseño, si nosotros tomamos la superficie de uso, como la imagen que tengo yo atrás, en donde voy a transitar y pongo algo que yo pueda pisar, no voy a poner hierbas muy altas, no me dice que no puedo poner a los perímetros plantas de mucho mayor porte o incluso algunos arbustos o algunos árboles. Esto en el factor diseño lo único que nos dice es que entonces si yo estoy mezclando, pensemos un 50% de lo que se conoce como extensivo y un 50% de lo intensivo, entonces, ¿qué es lo que estoy fabricando? En términos técnicos le llamarían semi-intensivo o semi-extensivo. Para nosotros, en el caso del control, como se vuelve un poco confuso, por eso es que lo hemos clasificado como biotechos o agrotechos. En el caso de los agro, también aclaramos que no es específicamente la producción alimenticia, sino nos estamos refiriendo que hay mayor intervención del hombre en cuestión de riego, de fertilización, de control, de mantener podado, de mantener circulaciones libres, de tener algún tipo de manejo más intenso. Aquí lo intensivo es el manejo, no la vegetación. Entonces, vamos a hablar de un manejo más intensivo. Y en el caso de los biotechos, estaríamos hablando de algo en lo que no nos interesa tanto intervenir y por lo tanto su mantenimiento, así como su existencia, pues va a ser mucho menos dependiente del hombre. Aquí tenemos un poquito más de definiciones, por si las queremos revisar, entre lo intensivo y lo intensivo, para que no tengamos tantas dudas, o por si lo queremos estar checando más adelante en la diapositiva. Aquí ya se mantiene a través derecho. Los techos verdes, por ejemplo, como son tipo intensivo, son como esto, de acuerdo a las definiciones bibliográficas, no de acuerdo a cómo nosotros los manejamos. Pero sí dejo la referencia porque creo que en algún caso podría ser de utilidad como para poder profundizar más exactamente sobre lo que encontremos en algunos manuales o en algunos otros sistemas constructivos diferentes a lo que nosotros como empresa normalmente fuimos manejando. Hay una norma en Ciudad de México, que es la norma del 2007, que nos habla sobre cómo construir techos verdes y que recapitula toda la información que durante mucho tiempo se tuvo en algunos países europeos para poder construir este tipo de esquemas integrales.
Esta norma, como nos vamos a dar cuenta, nos va a dirigir algunos pasos y nos da algunos parámetros importantes en los que nos menciona componentes como estos, que en algunas partes va a ser un poco distinta a lo que nosotros manejamos u otras empresas que se dedican a instalar manejan. Sin embargo, como contexto general, podemos estar hablando de componentes básicos. Cuando preguntemos, en el caso de hacer un examen, que lo vamos a hacer por el tipo de dinámica académica que estamos haciendo, y nosotros mencionemos cuáles son los componentes básicos o menciona algunos componentes básicos generales para sistemas de techo verde, nos vamos a dar cuenta que siempre los que no van a cambiar son el soporte estructural, y como soporte estructural nos estamos refiriendo a la edificación, sea una casa, sea quizás un edificio de oficinas, sea a lo mejor un parabús. O sea, el soporte estructural es el elemento completo arquitectónico que está recibiendo la carga. También podríamos hablar de algún elemento escultórico, claro que sí, podemos mencionar un monumento. ¿Cuál es la diferencia quizás entre un monumento y una casa? Aunque ambos podríamos denominarlos como arquitectura, que en la arquitectura solamente se le considera si es por uso para el hombre o habitado por el hombre. Ejemplo, el Partenón, podríamos decir que es un monumento, pero ya no es arquitectura. En algún momento fue arquitectura porque tuvo un uso humano, actualmente ya no lo tiene como tal. Esto obviamente pues también podríamos tener muchas otras perspectivas, pero me voy en la perspectiva general. Entonces, soporte estructural es aquello que va a recibir la carga completamente, de forma integral. Soporte base, estamos hablando de lo que directamente vamos a intervenir para colocar nuestro sistema de naturación en cubiertas. Es decir, la losa, el techo de lámina, el tejabán, cualquier otra definición que nosotros podamos ver. O sea, donde vamos a colocar el sustrato para colocar después vegetación, es lo que nosotros mencionaríamos como soporte base. Entonces, no es lo mismo pensar en la casa que tiene el techo que la superficie horizontal, o sea, la cubierta que va a recibir un techo verde. Eso es a lo que nos referimos. Si nosotros preguntáramos, dame las características del soporte estructural, podríamos mencionar casa de 2 pisos, con 30 metros cuadrados, que tiene una losa firme de concreto o tiene algún sistema prefabricado de loseta y bovedilla o de alguna otra cosa similar. Si nosotros hablamos de descríbeme el soporte base, ahí estaríamos diciendo, bueno, lo que va a recibir el sustrato es una lámina galvanizada, es quizás un techo de losa maciza, pero ya no estamos describiendo completamente la tipología de edificio. Como elemento 3 tenemos el desagüe, puesto que muchas veces nos interesa, ya sea porque llueve demasiado o porque nosotros efectuamos un riego, que exista por donde el exceso de agua pueda drenar. Esto está, lo repito, en los sistemas integrales. Nos vamos a dar cuenta que en algunos sistemas no integrales, en los modulares, o en casos muy específicos, en zonas desérticas, el desagüe normalmente sería opcional. ¿Por qué? Porque casi no llueve. Lo que querríamos ahí es conservar más bien el agua, no deshacernos de ella. 4. Membrana impermeabilizante o antirraíz. Esta puede venir en 2 factores. Podemos hablar de una membrana que solamente es un impermeabilizante común, como el que ponemos en las casas de manera convencional, pero que no tiene la capacidad de ser antirraíz. ¿A qué se refiere con no ser antirraíz? Que muchos de los plásticos existentes o impermeables o materiales que nosotros pudiéramos utilizar pueden ser perforados por las raíces o con el tiempo, al irse degradando por no ser materiales que no permitan un tiempo de vida tan largo, se fisuren y las raíces pudieran entrar y obviamente van a provocar algún daño. Por otro lado, si nosotros utilizamos un impermeabilizante común, como lo veremos después, y no tenemos una exposición a rayos ultravioleta, el factor antirraíz se sostiene. ¿Por qué? Porque al no tener un rayo ultravioleta, el impermeabilizante prácticamente no se va a desgastar de la misma forma. Capa drenante se está refiriendo a esta sección que tenemos aquí, en la cual nosotros lo que observamos es que
aunque el sustrato pueda tener muy buena composición de forma inicial, o sea, estamos hablando de partículas de piedra, de algunos elementos que permitan tener mucha porosidad, con el tiempo, las raíces van a ir dejando materia orgánica que se queda en el sustrato, cambiando la composición original que nosotros tuvimos en los techos, haciendo que esa porosidad se vaya perdiendo, o al nosotros ir pisando el sustrato, de alguna otra forma vamos a provocar cierta compactación. Esta capa drenante lo que hace es que aísla de 2 a 3 milímetros el sustrato de la base en la cual nosotros estamos construyendo, o sea, del techo. Y el agua, como se ve en esta imagen, va a poder atravesar la capa drenante y correr hasta donde nosotros requiramos que drene. Esta parte, obviamente, estos picos que nosotros observamos aquí, lo que evita es precisamente la compactación. Al evitar la compactación, o sea, que no se pueda compactar en ese pedacito, aunque el sustrato y el elemento de arriba sí esté compactado, no tendríamos un problema por saturación de elementos, y obviamente que los espacios se cierren y tanto muchas plantas puedan verse afectadas por esa falta de oxígeno en raíz, como que el techo también en algún elemento, durante una eventualidad de lluvia, empieza a encharcarse en la parte de arriba, o sea, en la parte superficial, sin que veamos que está absorbiendo agua. La capa filtrante precisamente es esta tela que nosotros vemos arriba de la capa drenante. Muchas veces el elemento filtrante y el elemento drenante vienen como un solo material. O sea, hay quien nos va a vender una capa drenante y aparte una capa filtrante, y hay algunos elementos que ya se conocen como geodren, que vienen completamente los dos termofusionados, como un sándwich, y ya no tendríamos que conseguirlos. O sea, la capa filtrante también es drenante. Es como si tuviéramos un filtro de café o un filtro muy, muy finito que permite el paso del agua, pero no va a permitir el paso del sustrato. O sea, las partículas pequeñitas no van a poder pasar, haciendo que estos conitos o estas puntas que nosotros decíamos que eran importantes para evitar compactación, pudieran llegarse a saturar por los residuos que el mismo sustrato va desechando. Capa de sustrato. En caso del sustrato estamos hablando, y lo vamos a ver también en un video, que hay una diferencia importante entre sustrato y tierra. En el caso de la tierra estamos hablando del componente tal cual lo extraemos del suelo, mientras el sustrato es una mezcla, llamémosle más bien elaboración humana, que va a servirnos para lo que nosotros necesitemos. Ahí nosotros vamos a poder hacer diferentes combinaciones de muchos materiales o incluso del mismo material, pero en diferentes granulometrías. O sea, a lo mejor piedra pómex muy finita, con una mediana, con una más gruesa, y al mezclar esos 3 tamaños de piedra, de todos modos yo estaría trabajando con un sustrato. ¿Por qué? Porque ya fue una creación humana. Y finalmente la capa de vegetación, que es lo que observamos acá arriba. Son los componentes básicos de acuerdo a la definición de techos o de azoteas verdes que se tiene de forma general. Recordemos que, como vimos en clases anteriores, para nosotros el techo verde, el factor más importante que lo va a hacer verde desde la perspectiva de sostenibilidad, de sustentabilidad o siendo una tecnología ambiental, siempre va a ser la capa de sustrato. ¿Por qué? Porque con o sin vegetación, esta tiene la capacidad de darnos un confort térmico, de ser un aislante también para otro tipo de factores, de retener alguna cierta cantidad de agua, y que aunque nosotros no le sembremos nada encima, es muy probable que si la dejáramos expuesta totalmente, ciertas especies van a poder adaptarse sin ningún problema a los elementos que nosotros hayamos dejado como sustrato. Aquí está un poco más claro, para ir paso por paso, lo que expliqué de forma general. Tenemos entonces el soporte estructural, en el cual lo más importante para nosotros no es saber cuál es la resistencia del techo, porque a veces se cree que el techo puede o no aguantar en el momento que nosotros construyamos un techo verde. Las cargas debemos considerar que van a ser uniformemente repartidas, es decir, que aquí todo lo que nosotros colocamos viene de forma uniforme sobre la superficie horizontal, pero lo que realmente va a cargar es la cimentación. Esta cimentación es la que está recibiendo completamente el peso de toda esta losa, más
la superficie de sustrato que nosotros estemos abarcando y eso va a repercutir en los puntos en los que nosotros nos estamos encontrando. No necesariamente en este punto, porque no es un elemento puntual, o sea, es uniformemente repartido. Es decir, una tonelada se va a repartir entre toda el área, a diferencia de pensar en una tonelada sobre un poste y entonces todo el peso caiga sobre exclusivamente ese poste y pudiera perforar la losa. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es considerar que las cargas deben ser soportadas o van a poder ser soportadas por el tipo de edificación que nosotros lo estemos metiendo. En cuestiones de cargas, de acuerdo a la norma, estamos observando que una carga adicional que nosotros nos marcan, de acuerdo a cómo ellos clasifican los techos entre extensivo, intensivo y semi-intensivo, nos está hablando de una proporción de 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado. Lo que no nos dice la norma es con qué espesor. Es decir, tú me estás diciendo que yo voy a poder colocar un techo extensivo y que este techo extensivo va a pesar de 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado sobre la superficie de mi techo. Pero el espesor es de 5 centímetros, de 10, de 15, de 20, eso no nos lo da. Por eso nosotros no nos quedamos con los datos de extensivo, intensivo y semi-intensivo, porque era un poco más difícil poder llegar a este tipo de proceso. ¿Cómo lo vamos a trabajar entonces? Aquí la recomendación, independientemente de cómo nosotros observemos estas tablas, que vamos a encontrar muy fácilmente en internet, nosotros nos vamos a guiar con buscar mantener siempre un peso entre los 60 y máximo 150 kilogramos por metro cuadrado. Lo que va a cambiar es que nosotros, si requerimos un espesor de 5 centímetros a 10 centímetros a 20 centímetros, buscaremos elementos que sean mucho más ligeros para que nos den más volumen, pero mantengan el mismo peso. Quiere decir que un metro cuadrado con un espesor de 10 centímetros puede llegar a pesar lo mismo que un metro cuadrado con un espesor de 20 centímetros. La gran diferencia es que quizás en el de 10 centímetros estamos utilizando piedra o estamos utilizando algunos elementos de este tipo, y en el caso del espesor mayor podemos utilizar unicel o algún otro elemento ultra ligero que nos permita ganar más volumen, pero conservar el mismo peso. Entonces, uno de los retos principales que se tiene, al menos en el sistema Placar, para poder utilizar techos de manera funcional, es mantener siempre entre los 60 y máximo los 150 kilogramos por metro cuadrado. Estos 150 kilogramos deben considerarse en la máxima saturación de agua. Por eso es que nos referimos a entre 60 y 150. Porque si el sustrato estuviera seco, va a pesar menos. Si el sustrato está mojado, va a pesar más, a pesar de ser el mismo volumen y los mismos componentes. Para esto, vamos a realizar algunas pruebas que pondremos en algunos otros videos y conocer cuál es el peso que vamos a tener nosotros por metro cuadrado de acuerdo a la mezcla que nosotros estamos preparando. Eso ya viene en datos un poco más técnicos. El soporte base, aquí hablamos ya precisamente de lo que recibe el sustrato, lo que conocemos como techo. Este soporte base, entonces, puede tener alguna inclinación, casi nunca es plano. Normalmente cuando construyen nuestras viviendas le van a dejar un 2% para que el agua corra hacia donde nosotros requerimos que se vaya. Si hablamos de lámina, estamos con un 30% hasta un 45%, o sea, puede ser mucho mayor. Estos elementos entonces al inclinarse, como observamos aquí los ángulos que nosotros vemos, nos van a facilitar saber en dónde nosotros requerimos tener mayor cantidad de drenaje, dónde vamos a poner una bajada de agua o hacia dónde va a correr literalmente el agua. Eso quiere decir que en superficies que no se han trabajado, o sea, un techo que se va a hacer, si de forma inicial nosotros cambiamos del 2% a, como mencionamos aquí, el 5%, sería mucho más fácil hacer que toda el agua corra y que no se nos quede nada estancado. Recordemos que una cantidad del agua de lluvia que normalmente cae se va a quedar en el sustrato, la otra va a filtrarse, va a pasar la capa filtrante, va a llegar a la capa drenante y de la capa drenante
irá bajando, como veo aquí el ratón, de acuerdo a la inclinación que se tiene, porque es como la estamos dirigiendo, y ya con eso podemos canalizarla, ya sea un drenaje o algún otro elemento. Cuando hablamos de un techo inclinado, las condiciones pueden tener una inclinación tan fuerte que el mismo sustrato, si lloviera mucho, pues tiende a desplazarse. Entonces, normalmente cuando hablamos de techos inclinados, que al menos en el caso de México no existen, se tendrían que fabricar elementos que nos permitan detener cuadrantes, o sea, como lo vemos en la imagen, son ciertas retículas que se ponen para ir deteniendo bloques de sustrato en los cuales ya, aunque el techo mida 5 por 5, los cuadrantes van quedando a mejor de 1 metro por 1 metro, haciendo que como son cuadrantes pequeños, aunque exista agua o algún elemento que los quiera deslavar, o sea, que haga que se empiecen a querer bajar, no se permitiría. Otra de las condiciones importantes es que la vegetación que normalmente vamos a usar aquí es vegetación que tenga gran poder raíz, o sea, que sea de una raíz muy poderosa, o sea, fuerte en cuestión de abundancia, para que sostenga el mismo sustrato, o sea, sea como un elemento integral, y esto ya no favorezca a que pueda deslavarse. En cuestiones de seguridad siempre va a ser importante podernos sujetar de algo al hacer un trabajo, un mantenimiento o alguna instalación en estos elementos, y obviamente esto que vemos que es como un barandal en esta parte, realmente es un elemento de seguridad en el cual uno puede engancharse con un cordón, bajar a hacer mantenimiento, y si nos llegáramos a resbalar o alguna cosa pase, no nos podríamos caer porque estamos sujetos al mismo barandal de seguridad. Aquí se observa mucho mejor lo que me estoy refiriendo. Estos elementos, ¿cómo se fabricarían? Tendrían que mandarse a hacer, en algunos casos podrían ser metálicos, pero en casas tipo cabañas, por ejemplo, si encontramos que estos elementos se ponen en los techos con troncos o con algún otro sistema que a lo mejor no es de tanta durabilidad, pero que al menos más de 20 o 30 años pueden servirnos sin mayor problema, haciendo que el sustrato, el objetivo es que no se deslave. Los desagües siempre van a ser elementos muy importantes porque nosotros al tener plantas es muy probable que por efecto del agua, del viento o demás, si nosotros tenemos en un techo convencional una bajada de agua y no le ponemos alguna tapa especial, pues se nos empieza a tapar, se nos empieza a saturar, y eso haga que tengamos algún problema con el drenaje en la parte de abajo. Estas tapas es muy probable encontrarlas en México con los proveedores, por ejemplo, de Rotoplas o de algunos otros equipos que manejan tinacos o tuberías para techo. Es donde lo estaríamos consiguiendo. Aunque el techo verde no existiera, estos elementos son funcionales en todas las zonas donde normalmente tenemos gran cantidad de árboles cercanos o vientos demasiado fuertes o polvo. Si se diera el caso de tener algunos elementos en donde es demasiado intenso la cantidad de basura que pueda irse al drenaje en nuestras coladeras, nosotros estamos viendo que aquí lo que se hace es que a la misma altura que nosotros tenemos el sustrato, vamos a colocar o colocamos este tipo de cajas que aíslan completamente el sustrato, la vegetación o cualquier otra cosa que pueda interferir con nuestra bajada de agua. Por otro lado, las piedras que observamos en esta parte nos ayudan a que las partículas que tenemos aquí se mantengan, y si tratan de pasar, pues pasen de una forma mucho más finita. No quiere decir que estas finitas logren pasar hasta acá, entre esta pared gris, sino tendrían que atravesar toda la barrera de piedra para poder llegar hasta nuestra coladera, haciendo que así esto funcione como una barrera de plástico con una coladera natural de piedra. Obviamente, sobre la parte de la piedra, nosotros no tenemos vegetación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es aislar lo más posible el sustrato, que sí va a tener vegetación, del punto en el que no queremos que caiga nada que nos pueda tapar. Esto en algunos videos también vamos a observar, esas piedras que se mantienen alrededor, que funcionan más allá de un elemento decorativo como un elemento de protección y barrera natural.
La capa impermeable antirraíz es un elemento que normalmente nos va a preocupar demasiado porque no sabemos si tenemos que tener algún impermeabilizante especial o no para poder tener un techo verde. A pesar de que sí existen muchos elementos de impermeabilización fabricados para este tipo de cubiertas que tienen inhibidores, que se conocen como impermeabilizantes bituminosos, que van a quemar las raíces y no les van a permitir penetrarla. Nosotros sí hemos construido sobre impermeabilizantes comunes, convencionales, con vida útil mayor a 5 años por fabricante, y lo que se coloca finalmente sobre esto es plástico negro o alguna membrana que nos permita tener el efecto antirraíz para fortalecer que no exista el paso de las mismas. Y esto lo veremos en un ejemplo específico de instalación que hicimos sobre un techo, pero vamos a recordar con claridad en el momento en que nos pregunten cuáles son los impermeabilizantes fabricados o que se fabrican para techos verdes, qué característica tiene. La respuesta es impermeabilizantes bituminosos. Bituminoso realmente es una resina que contiene el plástico, o sea, ya lo mezclan, que normalmente no pueden penetrar a raíces porque tiende a quemarlas. Si nosotros tenemos el tipo de construcción en una casa convencional, no tenemos casi nunca que el techo esté corrido o tiene algún barandal, o en este caso hay que crear un pretil de 20 centímetros y los 20 centímetros son, ¿por qué? Porque normalmente se puede llegar a considerar que 10 centímetros es el promedio de sustrato en altura que vamos a poner para un techo verde. Entonces nos quedamos con los 10 más 10 de soporte para que no exista como un sustrato a nivel precisamente de donde pueda caer algo hacia el exterior de la vivienda. Por eso es que la altura del sustrato quedaría como la mitad y el pretil normalmente se va de 20, mientras el sustrato tiene 10. Si el sustrato fuera más alto, el pretil normalmente debe salir 10 centímetros por arriba del nivel final de sustrato. Y estos elementos que observamos, que menciona chaflán de 45 grados, quiere decir que en donde se junta el pretil con la losa, queda perfectamente una escuadra, o sea, es un ángulo de 90 grados completito. Lo que hacemos es colocar normalmente algún chaflán o algún aplanado, o sea, con cemento. ¿Para qué? Para que quede biselado, es decir, que la esquina nunca va a quedar, favoreciendo que al no quedar esa esquina no tengamos ningún tipo de problema para infiltrar y al mismo tiempo para impermeabilizar nos sea muchísimo más sencillo que tratar de cubrir la esquinita, o sea, la profundidad donde normalmente no entra con facilidad un rodillo o algún otro elemento con el que podamos impermeabilizar. Aquí se observa con un poquito mayor detalle la importancia de los chaflanes. Lo que busca es evitar que esta esquina nos quede completamente recta, permitiendo que tengamos una superficie mucho más fácil de poder impermeabilizar. Por otro lado, también se recomienda que en donde nosotros tengamos este tipo de chaflanes, los primeros 15 centímetros exclusivamente sean de piedra. No vamos a mandar nunca el sustrato que pegue hasta el perímetro. Siempre se recomienda dejar este espacio. ¿Para qué? Para que si empieza a llover en toda esta parte, el agua va perforando, va penetrando el sustrato, llega a la capa de geodrén, pero si no hay salida o no logra salir a tiempo y esto se empieza a saturar porque la eventualidad de lluvia es muy fuerte, el agua excedente tanto aquí arriba como la que tenemos acá se dirija, porque el agua normalmente busca salida, se dirija a esta coladera perimetral y una de dos, o pueda evaporarse cuando ya termina de llover y hay nuevamente sol, o el agua excedente de aquí arriba pueda caer, llegue a esta parte mucho más porosa y esta parte porosa nos conecte con una coladera que normalmente esté en algún punto específico sin que el agua tenga que atravesar todo este sustrato, cae en la coladera perimetral de piedra y acelere la velocidad con la que va a drenar. Ejemplo un poquito más grande. Igual, otro detalle constructivo. La capa drenante vista de una forma un poco más específica, mencionábamos que son estos piquitos que normalmente ponemos y lo blanco que se observa acá arriba sería la capa filtrante. Esto viene en uno de los catálogos que nosotros estamos mencionando
Al menos en México existen por lo menos 3 empresas que venden ya el geodrén como tal, siendo una de ellas la más económica, Copernic, que es con la que algunas veces hemos ido trabajando, y que tiene rollos un poco más grandes. No es un material que esté caro, por decirlo así, realmente, que no se puede invertir y que nos va a dar pues muchas ventajas si lo colocamos en las secciones de techos integrales. Muchas veces se desconoce su funcionamiento y por eso no se adquiere. Sin embargo, repito, no es un material que incremente mucho el costo de construcción y que vale muchas veces ponerlo no solamente en los techos, sino también podemos llegar a utilizarlo en ciertos cajones de cultivo, si nosotros tenemos algunas mesas de cultivo o si tenemos algunas otras áreas en las que nosotros queramos tener una superficie en la que vamos a tener macetas y es una superficie muy horizontal, valdría mucho la pena utilizarlo para esos elementos. Ok, es otra imagen. De la capa vegetal iremos hablando después para ser mucho más específicos. Sin embargo, pues la mencionamos porque era el último elemento que se consideraba en la parte superior. Vamos entonces a ver el procedimiento constructivo de acuerdo a la norma de naturación urbana de Ciudad de México, en resumen de lo que vimos ya como tal. Primera cosa a considerar en cualquier techo, tomar las mediciones del área que vamos a trabajar. Un cuarto de 3 por 3, 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, toda la superficie de la vivienda. Tenemos que tomar las dimensiones, tanto largo por ancho, como en este caso de los elementos perimetrales. Mencionábamos barandales, pretiles o la inclinación en el caso de ser un techo muy inclinado. Estos factores nosotros los vamos a desarrollar. Nos vamos a dar cuenta que tenemos una ficha que les vamos a mencionar, en donde en esta ficha nosotros vamos a ir anotando, en el caso 1, anotar los datos de longitud que tiene el techo y la inclinación. Y eso vamos a ir virtiendo la ficha. Cuando nosotros llenamos toda esta ficha, nos va a ser muy fácil poder tener como un diagnóstico en el cual lo llevamos a la mesa, escritorio y sabemos cómo vamos a diseñar nuestro proyecto o al especialista dárselo para que él tenga los parámetros de la ficha técnica y él pueda decirnos, ¿sabes qué? De acuerdo a los datos que tú me das, el techo debe diseñarse o debe construirse de esta manera. 2. Realizar una limpieza completa, en este caso, en el techo. O sea, nosotros vamos a tener que limpiar si es que no hemos impermeabilizado, hacer la limpieza correcta. Y normalmente aquí vamos a poder utilizar impermeabilizantes líquidos o impermeabilizantes en rollos. Si la vivienda ya está impermeabilizada, lo único que habría que revisar es que no tenga más de 2 años de haberse impermeabilizado y que las condiciones del impermeabilizante sean óptimas. Es decir, que no se noten desgastes, que no se noten fisuras, que no se note que se está desprendiendo en algún punto, porque entonces vamos a tener que reparar primero la capa impermeable antes de pensar en poner cualquier elemento de sustrato. Aquí estamos viendo en la aplicación este caso, en la anterior era una imagen en la que veíamos un impermeabilizante líquido, aquí vemos algunos elementos de rollo o geomembranas. En el caso de las geomembranas o de algunos otros elementos donde tengamos traves que pasan por arriba, lo que se va a tener que hacer es perforar este elemento para que el agua pueda correr de un lado a otro si es que no tiene cómo salir, pero de perforarse notamos que están metiendo un elemento como este, que es un tubo de PVC, y después se sella completamente. ¿Para qué? Para que el agua que atraviesa ahí no atraviese la trave, sino atraviese por el tubo y no permita que el agua perfore hacia nuestra vivienda. Esto ya es un poco más avanzado y más técnico, solamente que ustedes tengan esto o presenten algún proyecto o en su vivienda, aquí sí nos van a poder contactar para decirnos, ¿sabes qué? Estas son las condiciones del techo, independientemente de cómo yo acomode mis sustratos y lo demás, cómo técnicamente lo resuelvo. Ya estamos hablando de casos muy específicos y tendríamos que abordarlos para que puedan resolver este tipo de problemáticas. Es más fácil, en este caso, si su techo tiene estas condiciones y no es obligatorio utilizar un sistema integral, cambiarlo precisamente por un sistema, como lo veremos después, modular.
La norma de naturación nos pide que hagamos una prueba de estanquidad una vez que ya se impermeabilizó todo. Lo dejemos unas 48 horas con agua a 10 centímetros, tapando la bajada de agua para ver que no tengamos ningún problema de fuga. Esto normalmente no es necesario, de hecho de hacerlo desperdiciaríamos mucha agua y a pesar de eso, si nosotros lográramos encontrar una fuga, muy precisamente no la vamos a poder observar justamente en el punto donde tenemos la fisura. O sea, es decir, que si tuviéramos una losa de bovedilla, por ejemplo, aquí podemos tener la fisura y por la inclinación que tiene, aquí va a estar goteando dentro de la casa. Entonces, más que otra cosa, lo que nos vamos a nosotros a dar cuenta si está bien o mal, es que sí tendríamos que contratar a alguien que sea especialista en impermeabilización o que alguien lo supervise, o si nosotros lo vamos a hacer, seguir todas las condiciones necesarias, haber esperado por eso normalmente un periodo de lluvias o mojar directamente con manguera abundantemente más que estancar y ver que todo el agua corra bien y no tengamos mayor problema. No es muy común porque en este caso nosotros si ya tenemos nuestra vivienda y logramos impermeabilizar hace 2 años y no hemos visto ningún tipo de gotera, sabemos que al menos en ese sentido nuestro techo no está teniendo un problema. Algunos elementos, incluso que no requieren usar vegetación, y es lo que mencionábamos, solamente utilizan sustrato. A esto se le conoce como protección pesada, que sería un techo verde sin planta, con cierto aporte bioclimático, con cierta retención de líquido y que protege a la capa impermeable. Si de entrada nosotros a nuestros techos les colocáramos algún elemento, como el caso del geodrén, que evite la fricción con la piedra, si es que caminamos por encima, y después tiráramos piedra, quiere decir que un impermeabilizante común que venden en el mercado en México con vida útil de 3 años, generalmente va a vivir por lo menos 3 veces más de lo que nos marca el fabricante. Es decir, que estaríamos 9 años sin retocar y sin impermeabilizar si utilizamos un sistema como este, que son sistemas de protección pesada. No se utilizan casi en México, porque quizás porque es muy buen negocio para el que impermeabiliza que estemos retocando el techo cada año, pero de utilizarse como nosotros lo vemos, tanto el confort térmico hacia el interior de la vivienda como la protección del impermeabilizante, pues son dos factores por los que deberíamos de hacerlo, además de que el peso que vamos a incrementar, sobre todo la techumbre, no es tan alto si tomamos en cuenta que la granulometría de la grava o de la piedra es muy grande y por lo tanto deja filtrar la mayor cantidad de agua, o sea, no la retiene mucho tiempo o al salir el sol, la evaporación hace que pierdan esa agua también con facilidad. Es uno de los sistemas en los cuales nosotros observamos que podemos hablar ya de ahorro energético si nosotros lo que queremos es enfriar. Son un muy buen elemento que en la zona norte del país, por ejemplo, debería estarse utilizando. En la zona sur es un poco más delicado hacia los trópicos, zonas de Centroamérica o algunas zonas hacia Sudamérica inicial, en la parte de Colombia, similares. ¿Por qué? Porque al existir mucha agua, si esto fuera, por ejemplo, Chiapas o Tabasco, hay mucha humedad relativa, es muy probable que a pesar de que solo estamos poniendo piedra, nos empecemos a encontrar con crecimiento de algunas hierbas. Y en estos elementos, quizás más que una hierba puede llegar a ser un arbusto o un árbol, y este sí nos podría llegar con el tiempo a ocasionar un problema, o sea, tendríamos que estar deshierbando. Además de tomar en cuenta que si llueve, en el momento en el que nos llueva, por la humedad relativa que hay en el ambiente, el techo va a tardar más en tener ese nivel de evaporación. Mientras en la zona norte, al no existir casi lluvias, estamos hablando de que es muy seco y viene la parte contraria. Podríamos mojar este techo, ya sea con un aspersor, ya sea con una manguera o algún sistema especial, durante las mañanas para que en el momento en el que el sol empiece a salir, se evapore el agua que tenemos en la superficie, provocando efecto de enfriamiento evaporativo y reduciendo la temperatura al interior de las viviendas. Las capas de sustratos entonces que se coloquen, vamos a darnos cuenta que hay mezclas especiales, como decíamos, cuánto quiero yo que tenga de espesor y cuánto quiero que pese. El tercer factor va a ser
qué es lo que quiero sembrar como planta. ¿Sí? Entonces las composiciones, nuevamente repito, son por peso, por volumen y por necesidad de la planta que yo quiero colocar o de las especies vegetales que quiero colocar. Se recomienda que en el momento en que yo suba el sustrato lo haga de manera uniforme. O sea, ¿para qué? Para que no deje yo una montaña aquí y después lo vaya repartiendo, porque el peso se va a incrementar en este punto. Conforme voy subiendo el sustrato, lo voy repartiendo en el techo para no provocar una sobrecarga en algún punto específico. Finalmente, la colocación de la vegetación. Lo que nos vamos a dar cuenta es que una de las problemáticas también en Ciudad de México fue que se estuvieron usando esquejes, o sea, trocitos de planta pequeña, semidesértica, que se fueron colocando, y al no existir una planta más grande, una planta más chica, alguna piedra, algún tronco, provocaron muchas veces problemas de sequía. ¿Por qué? Porque no hubo un elemento de nodricismo. En el caso de ecología o demás, se habla mucho de la teoría de sustitución, se habla de algunos otros elementos que nos dicen que para que vuelva a establecerse cierto tipo de vida, pues va a tener que pasar un proceso. Y dentro de ese proceso hay veces que las plantas primarias o rastreras quizás son las primeras y no los árboles, mientras que en otros elementos a lo mejor crecen más los árboles y después las plantas rastreras. Entonces aquí lo veremos con más detalle en las clases de vegetación. Sin embargo, lo que sí adelantamos es que en el caso, como decíamos, de saber qué es lo que voy a colocar, va a depender mucho de qué uso le quiero dar para saber cómo va a funcionar, y no bajo la vieja usanza que utilizaron las autoridades de Ciudad de México en el pensar en plantas que consumieran poca agua y que ese era el factor que ellos habían determinado para que fuera la planta correcta, sin tomar en cuenta que a lo mejor estas plantas que consumen mucha agua tienen un metabolismo muy acelerado y por lo mismo la fijación de contaminantes es mucho mayor que con esta planta que toma poca agua, pero que tiene un metabolismo lento y que literalmente su retención de gases atmosféricos puede llegar a ser muy baja. Los voy a dejar por aquí hasta ahora, porque prácticamente nos vamos con los temas de introducción y de explicación básica, y continuarán viendo algunos otros videos ejemplificativos de diferentes formas de instalar techos por diferentes empresas para que se den una idea, y los estaremos comentando normalmente en los foros, donde con amplitud podremos ver qué es lo que se observa y saber hacia dónde vamos en los siguientes puntos y siguientes temas.